Bienvenidos a su programa favorito de música católica, entretenimiento y más. Por acá les saluda Catherine Vargas, muy feliz y agradecida de poder acompañarlos una vez más en esta nota. Así que para hoy vamos a conocer un artista internacional que viene desde Córdoba, España. Pero usted, para que pueda conocerlo más, tiene que quedarse con nosotros. ¿Qué tal si arrancamos con el primer segmento de Conociendo al Artista? Conociendo al Artista. Como les comentaba, por acá tenemos un gran artista que nos acompaña desde Córdoba, España. Él es Jesús Cabello. Bienvenido. Muchísimas gracias. Encantado de estar con vosotros. ¿Verdad? Bueno, vamos a empezar de una vez. Yo estoy muy curiosa de poder conocer quién es Jesús Cabello. Antes de pasar a la etapa de la música y el recorrido que tiene y demás. Cuéntenos personalmente quién es, a qué se dedica. ¿Antes ya sabía que quería ser músico o no? Mira, yo soy esposo, soy padre, soy profesor de lengua y literatura, pero la gente me conoce sobre todo por el tema de la música, ¿no? Yo creo que ha sido lo más mediático, pero mi día a día es un día muy normal, ¿no? Y no quiero que eso cambie mi forma de sentir las cosas, ¿no? La música llega como un regalo añadido, como un regalo también dado después de una segunda oportunidad, de la que hablaremos si queréis ahora, de una sanación, ¿no? Todo eso va encauzando lo que yo voy haciendo, cómo quiero sentir y por supuesto con mi relación con Dios. Qué bueno, qué alegría entender y poder no solamente hablar sobre la música, porque al final somos seres humanos comunes y corrientes, solo con una particularidad que el Señor nos ha regalado, como lo ha hecho con muchas personas. Pero Jesús, ahora sí, ¿cómo inició este gran ministerio, esta evangelización? ¿Toca algún instrumento en particular? ¿Fue por un llamado? ¿O fue, porque también con lo que usted mencionaba sobre la segunda oportunidad, pues a raíz de eso nos cuenta un poquito más? Sí, yo soy el pequeño de 4 hermanos, ¿sí? y con 18 meses de vida me diagnosticaron leucemia, ¿no? Y bueno, aquello pues en los años 80 el tratamiento era bastante experimental, ¿no? Muchos de mis compañeros pues tuvieron secuelas, algunos pues no sobrevivieron y mi madre, como es lógico, ¿no? En esas circunstancias pues tenía una oración, ella cuenta, una oración de reproche, ¿no? En esa noche oscura de ese desafío que nos pone la vida, ella pues rezaba siempre pues reprochando al Señor y por qué tiene que ser esto así, por qué, ¿no? Entonces pues bueno, aparentemente el tratamiento ni me curaba ni me dejaba de curar, la enfermedad seguía y el Señor se mantenía en silencio, ¿no? A los 4 años tuve una recaída bastante grave y en ese momento de abandono donde uno se da cuenta de que bueno, tiene casi todo perdido, mis padres acudieron a un sitio muy querido en España, que es el Santuario de la Virgen del Rocío, ¿no? En el sur, y antes de ir al hospital, donde me habían llamado para ingresarme con urgencia, y mi madre, pues, en ese momento de abandono cambia su oración, ¿no? Y es algo así como, le dirige unas palabras a la Virgen y le dice, acepto la voluntad de tu hijo, pero si se queda aquí y sobrevive será para ti, ¿no? Llegamos a Córdoba, me ingresan de urgencia, me repiten los análisis y el análisis demuestra que la enfermedad está remitiendo, ¿no? Los médicos pues dicen que bueno, el metabolismo de un niño es sorprendente, puede cambiar en cualquier momento, pero en mi familia pues sí sabemos la causa y el efecto de todo eso, ¿no? Yo soy totalmente desconocedor de todo, de hecho yo pensaba que todos los niños pasaban por el hospital y hacían las cosas que me hacían a mí, no tengo ningún trauma de la infancia, y con 13 o 14 años mi hermana mayor me contó la historia, ¿no? Así de forma sorprendente. Y aquello pues en mi adolescencia es una etapa complicada donde cada uno se pone personalidades, se las cuelga como si fuera ropa, ¿no? Y entonces pues mi vida se detiene y me hago una pregunta que me ha hecho mucho bien a lo largo de mi vida, ¿qué hago yo aquí, ¿no? Todos tenemos una misión, pero ¿qué hago yo aquí? También Dios hace muy bien las cosas y fui conociendo a lo largo de esos años a compañeros del hospital que estuvieron conmigo y se van quedando por el camino, van muriendo y la pregunta es, bueno, ¿y por qué ellos sí y yo no? Porque yo tenía una oportunidad y ellos no, ¿no? Y bueno, ahí en medio, pues a mí me encantaba el deporte, yo tenía muchas habilidades para jugar a balonmano
pero tuve ahí un problema, lo dejé y vi una guitarra apoyada en mi casa, mis hermanos tocaban la guitarra, Sí. y sentí pues una atracción fuerte de empezar a tocar y providencialmente pues tenía habilidades para eso, ¿no? Pero yo no tenía pretensión de tocar para nadie ni hacer nada, sino sencillamente pues disfrutar, ¿no? Y poco a poco se va conjugando mi proceso de discernimiento personal, con el tema de la música. Con 17 años me encuentro con Jesús, ¿no? Tengo un encuentro en un retiro, en unos ejercicios espirituales, y entonces pues conocí la medida del amor, esa medida que transforma y que te... Desmedida. Totalmente, que te enfoca, ¿no? Sí. Y poco a poco te das cuenta de que si tienes una segunda oportunidad, si tienes un talento, si Dios espera algo de ti porque te ha mostrado el amor de su corazón, tienes que hacer algo por eso, ¿no? O sea, yo creo que no solamente por el Señor, sino por todos aquellos compañeros que no tuvieron esa segunda oportunidad, yo tengo que invertir mi tiempo y mi vida en lo que Dios quiera. A veces dando clases, a veces poniéndole los cereales al niño en el desayuno y otras veces pues tocando en sitios grandes o pequeños. Creo que esta es la gran definición de cuán maravilloso es el Señor y cuán maravillosa también es nuestra Virgen María, que en todas sus advocaciones tiene una particularidad con una persona o con muchas personas, porque creo que a todos la Santísima Trinidad, para no dejar pues sin mencionar el Espíritu Santo, ha hecho algo en nuestra vida, y ese es el detalle de que en una segunda oportunidad, Él mismo hizo que pudiera entender qué va a hacer aquí en el mundo, qué va a hacer de su vida, qué va a hacer de su vocación, qué va a hacer con su familia, porque incluso mencionabas que eres el hermano de 4 más, o son 4 en total, y hay uno de ellos que también tiene una vocación especial, que descubrió que quería ser religioso. Sí. Cuéntanos sobre eso. Es curioso porque somos 4, tengo 2 hermanas mayores, mi hermano Pedro y yo, y cuando yo estaba en plena enfermedad, los médicos les daban a mis padres una alternativa, que era la donación de médula, ¿no? Sí. Ya sabéis que la donación de médula ahora hay otras terapias distintas, ¿no? Te limpian tu médula y entonces pues... Pero antes no, antes se buscaba un donante que fuera altamente compatible, te ponían su médula y entonces se rezaba para que no fuera, no hubiera un rechazo, porque entonces era el definitivo, ¿no? Entonces, claro, también era peligroso para el donante. Entonces mi hermano tiene 7 años más que yo, pero mi hermano por entonces tenía 10 años y estaba extremadamente delgado, con una salud muy débil, y mis padres decían, como le quitamos la mitad de la médula a este, se muere antes que el otro, ¿no? Entonces era un dilema, ¿no? Pero sin embargo, fíjate qué cosa tan bonita, mi hermano escuchó esa conversación de mis padres, ¿no? Y se acercó con 10 años, ¿no? Se acercó a mi madre y como digo, mi hermano no comía de nada, estaba extremadamente delgado, no le gustaba comer, ¿no? Y se acerca a mi madre y dice, mamá, yo quiero que me pongas mucha comida para ponerme fuerte y salvar a mi hermano. Wow. Entonces yo creo que con 10 años él ya fue consciente de cómo de útiles somos para los demás si nos ofrecemos, ¿no? O sea, el papel que tenemos en la vida de los demás, el papel de entrega, todo eso se va madurando, una serie de cosas, y actualmente es sacerdote, ¿no? Qué bueno, y es una bendición también. Y cómo desde pequeño uno va entendiendo que dar sin recibir es lo mejor que uno puede hacer, dar sin esa respuesta de que, bueno, tú me das algo y al final te estás beneficiando, ¿no? Para salvar una vida, que creo que cualquier hermano podría hacerlo para que el otro esté bien como se debe. Jesús, algo que mencionaste al principio, los ejercicios espirituales. ¿Cuál es esa relación que tiene con los ejercicios espirituales? ¿Por qué son fundamentales en su vida? Con 17 años, tengo unos amigos que, bueno, los quiero muchísimo, son como mis hermanos, pero son mayores que yo, ¿no? Tienen 5 años más que yo, y me dijeron, mira, vamos a ir a un retiro de jóvenes, y yo no sabía lo que era eso, y yo me imaginaba pues que un sitio donde van jóvenes cristianos, yo era cristiano, tenía unas inquietudes que el resto no tenía, digo, pues ahí voy yo y fantástico, ¿no? Y me metieron en unos ejercicios espirituales, estamos con el grupo y el sacerdote dice, buenas tardes, bienvenidos a estos ejercicios espirituales, vamos a estar 6 días en silencio, de oración personal, y claro, yo miré a mis amigos y yo dije, esto, madre mía, menudo maltrato a un niño de 17 años, meterlo aquí, o sea, yo no entendía aquello, ¿no? Eso de estar, no, esto es muy sencillo, mira, yo te doy unas pláticas, te doy unas nociones y después tienes una oración personal. Yo a la media hora se lo había contado todo a Dios y me quedaban 6 días allí, ¿Qué más hago, no? Entonces pero sin embargo, me puse a tiro de Dios.
me puse a tiro de Dios, ¿no? Me puse donde el Señor quería, di un paso en fe, me bajé de la barca y empecé a caminar sobre las aguas de lo sobrenatural porque yo sabía que Dios me quería allí para algo, ¿no? Y al tercer día estaba a las 6 de la tarde, 17 de agosto de 2001, a las 6 de la tarde, estaba yo sentado en un jardincito muy bonito que había en esa casa, donde después conocí a mi mujer y después me casé allí también. Sí, sí, fue una cosa preciosa. Pues estaba allí y yo estaba pensando en lo más importante para mi vida en ese momento, que era la merienda. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser la merienda? Tenía mucha hambre, ya ves tú, un niño de 17 años se come las piedras, ¿no? Y sin embargo, en ese momento, no sé de dónde vino ni cómo, sentí un abrazo que siempre había esperado y no lo sabía. Y empecé a llorar, a llorar, a llorar, se me abrió la mente, entendí un montón de cosas y conocí la medida del amor. Jesús me mostró su amor de alguna manera que yo no entiendo todavía. Fue algo tan real que cambió mi vida. No fue una sugestión, porque además yo no estaba sugestionando en ese momento, estaba pensando en otras cosas. Y ya pues yo creo que eso fue un punto de inflexión, ¿no? Primer encuentro con Jesús y me ha gustado lo que has comentado antes, de que, bueno, cómo se sabe, lo de entregarse a los demás. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús así, uno conoce la medida del amor y ya poco a poco todas las acciones que vamos haciendo todos los días, de alguna forma sutil, como una brisa suave, como Elías, ¿no? Como una brisa suave, Dios te va diciendo por aquí no, por allí, ¿no? Porque su amor te va atrayendo, su amor te va seduciendo y su amor te va marcando el camino, ¿no? Yo creo que en esos ejercicios espirituales pues empezó un gran cambio en mi vida, me planteé la vocación sacerdotal también, como mi hermano, pero en los mismos ejercicios espirituales, al año siguiente, pues conocí a la que hoy es mi mujer. Y entendió la vocación. Y entendí la vocación. Entonces yo dije, no, de cura no, yo creo que mejor estoy con ella porque no puedo vivir sin ella, ¿no? Así que fue un regalazo de Dios. Qué bonito. Algo que menciona particular es cómo el mismo Señor Jesús nos va encaminando a las cosas que verdaderamente son buenas para nuestra vida. Y pasa así creo que en todas las situaciones, porque muchas veces cuando empezamos un caminar queremos entenderlo todo rápido. Queremos que el Señor nos vaya guiando de la mejor manera, pero ni siquiera sé qué estoy haciendo. Y las cosas que Él va colocando en nuestra vida, a las personas, las situaciones son como esas piezas que van encajando bueno, ya te agarré el ritmo, ya te voy entendiendo, ya lo voy saboreando incluso. Y a usted en particular lo llevó a entender la gran vocación y la pregunta de, me diste una nueva oportunidad, voy a tomarla, pero voy a hacer esto. Creo que es una bendición poder entenderlo. Jesús, la música, viste una guitarra, la agarraste, empezaste a tocarla o bueno, más o menos ahí, entre lo que se pudo. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo siempre he sido una persona muy sensible, ¿no? a los problemas de los demás, a mis problemas, he pensado mucho todas las cosas, he sido muy reflexivo y la música me ayudaba a enfocarme en lo que yo sentía, ponerle nombre a las cosas que yo sentía, las inquietudes que tenía, los sueños, ¿no? Yo creo que la música ha servido mucho para eso. Y yo al principio, pues supongo que como todos, me sentía identificado con las canciones de otros. Me gusta la canción de este grupo, de esta persona, pero llega un punto en el que eso es insuficiente y yo siento la necesidad, pero gratuita, vamos, una necesidad libre de estar compartiendo lo que yo sentía y empiezo a escribir, ¿no? Empiezo a escribir y pues un familiar me pide pues que le grabe esas 2 o 3 canciones y después grabo un disquito más sencillo y poco a poco va creciendo sin intención ninguna y uno acaba viajando y acaba tocando delante del Papa y en fin, una serie de cosas que yo no lo planeé así, ¿no? Pero yo creo que todo, o sea, en el plan de Dios todo tiene un sentido, ¿no? Y Dios da el don en la medida que se necesita en cada momento. Y además yo soy un convencido de que cuando yo estoy en una clase con 25 muchachos, no estoy haciendo menos que cuando estoy tocando delante de 14.000, ¿no? Sino que estoy donde el Señor me quiere en cada momento, ¿no? Y yo creo que la música ha sido pues algo que no es solamente un complemento, un ámbito de mi vida, sino que la ha transformado, porque me ha ayudado mucho a comprenderme y me ha ayudado también a entender que lo que uno recibe, sea música o de otro tipo, está para dar. Claro que sí, está para darlo sin medida, como el Señor lo hace con nosotros. Jesús, nos vamos a un pequeño cambio comercial. Usted no se despegue de las pantallas de FETV, el canal de la misericordia, para seguir conociendo en Entre Notas la vida de Jesús, que sin medida el Señor le fue regalando oportunidades y le fue dando el discernimiento de qué hacer
hacer con el don que le ha regalado y por supuesto con su propia vida desde pequeño. Así que no se pierda esta entrevista, ya volvemos. Con la fuerza de tu amor salvarás. Estamos de vuelta con más de Entre Notas y vamos a continuar con la entrevista, pero antes es importante recordarles nuestras redes sociales. Nos encuentran en todas las plataformas digitales como @FTV05. Así que en el primer bloque conversábamos con Jesús Cabello sobre el recorrido que ha tenido y las cosas que ha enfrentado para conocer la gran vocación y el gran talento, por supuesto, que el Señor le ha regalado. Entendimos que tuvo que pasar por una niñez un poco, no trágica, pero el Señor pues le había dado un primer paso un tanto difícil. Pasó por la leucemia, entendimos también y conocimos que tiene un hermano religioso, que de los 4, algunos ya tenían la sazón de la música, pero usted precisamente pues lo descubrió después, que tiene una relación estrecha con los ejercicios espirituales que también lo han llevado a conocer la vocación del matrimonio. Pero en este bloque vamos a conocer sobre sus experiencias musicales y dentro de ellas pues está la experiencia vivida en la Jornada Mundial de la Juventud de Polonia del 2016. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la invitación? ¿Cuántos días estuvo en Polonia? Cuéntanos. Mira, ese año fue muy importante en mi vida porque a mi padre le diagnosticaron un cáncer de pulmón en agosto de 2015, ¿no? Y bueno, en cuestión de 3 meses pues falleció el 4 de diciembre de 2015, ¿no? En el momento que falleció, además con unas circunstancias bastante sobrenaturales, ¿no? Lo vivimos mi hermano y yo, mi hermano Pedro y yo estábamos con él, murió a las 3 de la madrugada y nosotros lo vivimos con bastante paz en ese momento porque Dios nos regaló esa paz de verlo pues ir a la casa del Padre bien preparado, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno vive una circunstancia así, siente por un tiempo, es parte del luto, ¿no? Que el corazón y la cabeza van por sitios diferentes, ¿no? Entonces yo sentía que estaba bien, estaba en paz, pero no me sentía preparado para seguir dando música, ¿no? Entonces cancelé todo lo que tenía en los meses siguientes, no estaba bien, quería centrarme en mi familia, en mi madre, en mis hermanos, en mi mujer y ordenarme por dentro porque no me sentía con fuerzas de dar el paso, ¿no? Y sin embargo, en agosto me llaman de la Conferencia Episcopal Española y me proponen acompañar al grupo de peregrinos a la expedición española a Polonia, ¿no? Y bueno, yo en principio, los hombres somos así, somos muy directos y mi mujer, que es más reflexiva y me lleva a caer en la cuenta de cosas importantes, me dijo, mira, a lo mejor es una oportunidad, Dios te quiere allí para algo o para alguien, da el paso, vas, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Entonces pues fui dando un paso en fe y cumplí con distintos compromisos que tenía allí musicales y el último concierto fue una actuación minutos antes de que el Papa pues celebrara el Vía Crucis, ¿no? Fue una actuación sencilla, iba con un pianista y yo con la guitarra, delante de muchísima gente, ya estaba todo el mundo allí. A nivel musical, o sea, yo le estaba dando más importancia a nivel personal, ¿no? De lo que significaba aquello, que de alguna manera Dios me quería allí por algo, ¿no? Por un llamado. Pero fue una cosa que todavía yo la recuerdo y me sobrecoge, ¿no? O sea, había allí cientos de miles de personas, pero sin embargo, cuando yo estoy cantando, en mitad de una canción, me doy cuenta de que en primera fila, a unos metros del escenario, está mi hermano Pedro, que coincidió que pasaba por allí, grabando la actuación, ¿no? Entonces yo lo vi como una señal. Cuando yo bajo del escenario, suelto la guitarra, bajo del escenario corriendo y sin decir ninguna palabra, nos damos un abrazo, empezamos a llorar porque volvimos los dos a ese momento, ¿no? De compartido en el hospital y los dos nos sentimos sanados en ese momento de alguna forma especial, ¿no? Todavía me sobrecojo porque no es solo música lo que se da, ¿no? No, yo considero que no es solamente música. Detrás de un músico católico que tiene una relación con Dios, que tiene una experiencia de fe,
hay una vida entera, llena de circunstancias que nos van puliendo, que nos van esculpiendo y por supuesto que nos van marcando un camino de santidad, porque el hecho de que cantes o des catequesis o tengas otra misión no significa que el objetivo sea diferente. Todos estamos llamados a ser santos y Dios se derramó en generosidad en ese encuentro, ¿no?, de Cracovia. Y después la providencia también ha querido, me ha hecho muchísimos regalos. Yo digo, Cracovia siempre se quedará en mi corazón, Polonia siempre se quedará en mi corazón porque fue el momento donde Dios me sanó del luto de mi padre, ¿no? Y a mí me encantaría volver con mi esposa aquí de visita a Polonia, y fue dicho y hecho. Me llaman de un programa de televisión, había un espectáculo con cantantes de diferentes países, yo iba representando a España y pude ser acompañado de mi esposa. He ido ya varias veces a Polonia, es un sitio porque yo a los polacos los quiero muchísimo, gente de mucha fe, una fe profunda, ¿no? Pero fue un sitio donde Dios me marcó otra vez, ¿no? Y me mostró la grandeza, la inmensidad de su amor, que todo lo puede y que todo lo sana. Por supuesto que sí, creo que me quedo con esa palabra, todo lo sana, porque muchas veces creemos que los artistas escriben por escribir porque tienen la inspiración, les llega la letra de una canción, pero verdaderamente cada una de las canciones tiene un trasfondo, tiene una situación y tiene una experiencia propia, un testimonio que sabe que a otra persona pues le va a ayudar a sanar. Y muchas veces creemos que no, es que ellos ya están no superdotados, pero es que ya el Señor los bendijo. No, el Señor también los acompaña y también les sana y les da esa confianza de que acógete en mis brazos porque yo voy a estar contigo en esta situación. Y creo que fue esa particularidad lo que sucedió en Polonia. Qué bendición verdaderamente. Y también pues lamentable la situación y aquí mismo pues aprovecho para poder mi más sentido pésame sobre la pérdida de su padre. Creo que aunado a eso podemos hablar un poco sobre el estilo musical particular que usted tiene. Y hay una canción que a mí me gusta, que se llama Sin tu amor, que yo le digo un poco de rock, pero no sé si estoy en lo erróneo, así que usted cuénteme un poquito sobre ella. Sí, al principio cuando empecé a componer, a mí me gustaba mucho la música de cantautores clásicos, ¿no? Y componía guitarra y voz, no tenía banda, no aspiraba a tocar pues, en grandes conciertos, y mis canciones eran todas muy íntimas, como digo, guitarra española y voz, y el primer disco que grabé profesional coincidí con un cubano afincado en Córdoba, músico profesional, que había trabajado con Leo Brauer, con Silvio Rodríguez, con una persona pues muy curiosa, había ganado un Grammy, ¿no? Y la providencia me puso con él y me enseñó pues, un montón de cosas, de trucos de componer, de interpretar, pero el primer disco fue muy íntimo, guitarra y voz y unas cosas. Y claro, cuando yo con ese disco salí a evangelizar, como le ocurre a mis compañeros, me di cuenta de que los contextos son pues muy diferentes, ¿no? Lo mismo hay una gente que quiere una oración con canciones íntimas, pero claro, te mandan a un encuentro de jóvenes que quieren saltar y volverse locos, ¿no? con la música que tenga contenido cristiano, y te das cuenta de que no tienes ese tipo de música, ¿no? Entonces yo pues ya voy acompañado de músicos en eléctrico, con batería, con bajos, con guitarra eléctrica, y la composición va cambiando también pensando en llegar a todos aquellos que piden otro tipo de música, porque el mensaje es el mismo, ¿no? Y dentro de todas esas canciones que son de saltar, que son potentes, que tienen un mensaje, pues surge la canción Sin tu amor, ¿no? Que yo creo que está muy unida a mi experiencia diaria. Yo trabajo como profesor de lengua y literatura en un instituto público que no es religioso, es público de allí de España, y te encuentras pues todo tipo de circunstancias, ¿no? Hay mucha gente que vive alejada de Dios. En Europa es bastante normal tener pues una religiosidad muy pequeñita o sencillamente haber desterrado completamente esa vida trascendental, ¿no? Y la reflexión de, bueno, yo he recibido el don de la fe. La fe es un don que uno recibe, tiene que ponerse también a tiro, tiene que ponerse en camino, pero es un don que uno recibe. Y si no lo tuviera, si no tuviera el amor de Dios, si yo no hubiera tenido esa experiencia de esos ejercicios espirituales, ese amor primero que le da sentido a todo, ¿cómo estaría yo, ¿no? Y surge la canción Sin tu amor, que hace una enumeración de lo que yo no sería si no estuviera, ¿no? El amor del Señor es maravilloso. Amén. Definitivamente Amén. Que sí. A mí me encanta mucho la canción y también pues aprovecho para que usted pueda ahí guardarla en su playlist Sin tu amor, que créame que le va a gustar muchísimo. Jesús, mira, hay algo que pues hablamos de los estilos, de cómo llegar, de la evolución y de la actualización y de la modernización de los jóvenes.
porque creo que son en esos pequeños momentos donde podemos agarrarlos y traerlos al reino del Señor y que cada persona pues pueda hacer un pastoreo bueno y sano. Pero, ¿qué pasa con esos pequeños desafíos que la vida o esta carrera te ha tocado enfrentar? ¿Cómo ha sido? Claro, muchos piensan que al ser música católica todo esto está exento de problemas humanos, ¿no? O sea, el productor que hace un disco, pues evidentemente vive de eso, ¿no? Los músicos viven de eso, el que hace una producción audiovisual vive de eso y es lícito, ¿no? Porque, en fin, yo vivo de mi trabajo de profesor, pero hay gente que vive entregada a la música y uno para el Señor quiere lo mejor, ¿no? Entonces no os niego, yo creo que es de sentido común, que hay momentos en los cuales uno se ve desbordado por lo que quiere hacer, pero sin embargo los medios que tiene en ese momento pues son bastante limitados, ¿no? Y entonces hay una parte que, por un lado, me pone muy nervioso, pero por otro lado creo que también es muy necesaria porque te da mucha humildad, que es confiar en la providencia, ¿no? Hay momentos en los cuales yo he dicho, quiero hacer esto, siento que tengo que hacer esto, no tengo los medios, me pongo muy nervioso, y sin embargo está mi mujer, que es la que piensa por mí cuando no carburo, ¿no? Y me dice, no, yo sé que el Señor va a proveer con esto, con los medios, y es dicho y hecho. O sea, cosas que dice, pero necesito tal cantidad para este fin, y llega en ese momento esa cantidad, ¿no? O surge un evento en el cual pues tú puedas suplir, y eso es lo que quizás nos distinga de otro tipo de música, que el proyecto musical, aunque lo haga uno, aunque uno ponga todo su empeño en que salga bien, en las producciones, sin embargo el que lleva las riendas del asunto es otro. Y si realmente Dios quiere que algo salga adelante, va a salir, aunque tú piensas que es imposible. Sí, definitivamente. Y creo que cabe resaltar también ese apoyo que entre cantantes católicos se puedan dar. ¿Cómo se vive eso? Precisamente usted, cantante, que está en el día a día y que también va queriendo hacer esas colaboraciones. ¿Cómo se da ese apoyo entre artista católico y católico? Pues yo creo que la música católica, he hecho algunas publicaciones en mis redes sociales hablando de artistas concretos que son mis hermanos, ¿no? Los quiero muchísimo, de distintos países. La música católica me ha regalado muchas cosas, ¿no? Primero la experiencia de poder compartir en distintos sitios, de enriquecerme, ¿no? Pero la música católica me ha regalado una familia de gente que siente lo mismo que yo, que tiene sus afanes, que tiene sus retos, que tiene sus preocupaciones, pero que también tienen un amor profundo hacia Jesús, ¿no? Y comparten lo que tienen de forma generosa, ¿no? Y lejos de lo que pueden pensar algunos, de que, bueno, en fin, somos artistas y hay una competencia, porque si te llaman a ti no me llaman a mí, ¿no? Cosas que son lógicas, ¿no? De sentido común. Yo nunca me he sentido así. Yo siempre me he sentido en familia, con hermanos. Tengo muchísimo cariño por cantantes de Latinoamérica, por ejemplo Pablo Martínez o Celinés o otros tantos, ¿no? Y en España también, ¿no? Yo creo que la música me ha regalado una familia y acompañarnos unos a otros, y cuando uno saca un tema, pues qué bien que uno lo escucha y lo llama por teléfono, qué bien me ha gustado este verso, no sé cuánto, gloria a Dios, ¿no? Y te alegras de los éxitos de los demás, ¿no? Eso te hace crecer en comunión y te hace crecer en humildad, que yo creo que son dos aspectos fundamentales para que realmente Dios siga actuando en tu vida. Por supuesto que sí, me encanta que al final es el resaltar que todos están trabajando por el mismo propósito. Sí. Definitivamente sí, Jesús. Hay un álbum que es Causa y Consecuencia. ¿Cómo te inspiraste en él? Yo sé que hay una canción en particular que va o sirve muchísimo para alguna situación en particular de aquella persona que la escuche. Causa y Consecuencia surge como un regalo de la providencia, ¿no? Yo siento que tengo que grabar una serie de canciones, no sé si tenía 4 canciones, y digo, bueno, grabo las 4 y ya veré lo que hago, ¿no? No tengo medios físicos para poder afrontar esa producción, pero sin embargo yo siento en oración que tengo que hacerlo, y no solamente antes de que saliera el disco yo tenía ya cubiertos todos los gastos, cosa que nunca me ha pasado, ¿no? Sino que además fueron surgiendo las canciones. Dios me iba regalando las canciones una detrás de otra, canciones que yo las escucho y digo, esto no lo he escrito yo, o sea, es una cosa, porque es tremendamente emotivo, ¿no? Que pone nombre a cosas que son complicadas, ¿no? Y concretamente una canción que se titula Mi Guardián, ¿no? Que dice, soy la causa y consecuencia de tu amor, ¿no? Y de ese verso
surge el título del disco, que yo creo que recoge un poco el proceso que yo estaba viviendo en ese momento, pero también el proceso del disco, ¿no? Las causas y las consecuencias del amor de Dios, nos dejamos llevar y todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Un mensaje final para esas personas que están iniciando en la música católica, que tal vez les cuesta, pero que deberían dejarse guiar. Sí. Punto número 1 para hablar de Jesús es ser amigo de Jesús. Eso es así, ¿no? Uno no puede hablar de lo que no conoce y de lo que no ama. Es importante también lo técnico, estudiar, interesarse por las cosas, saber escuchar mucho, ¿no? Y ser humilde, no tener miedo a que te corrijan, ser corregido. Yo creo que eso todo el mundo tiene su orgullo, ¿no? Pero sin embargo es tan necesario que alguien que lleva más tiempo te diga, mira, esto por aquí, esto por allí, y tú asumirlo con humildad, ¿no? Y sobre todo, no querer que las cosas ocurran rápido, ¿no? Yo tuve la bendición de no tener ninguna pretensión con la música y sin embargo ahora miro para atrás y veo que el gran beneficio de todo eso fue que como yo no esperaba nada, no tenía prisa por nada y todo ocurrió pues, según el plan de Dios, y todos los músicos católicos no estamos llamados a lo mismo. Yo, en fin, si yo pongo en un plano, llevo ya más de 20 años en la música, si yo pongo en un plano todos los conciertos que he dado, que son muchos, son muchísimos, yo creo que no llegan a la cantidad de veces que yo he cantado en misas, en celebraciones, en oraciones, más íntimas, de forma discreta y a lo mejor con temas que no son míos, sino con canciones de otros para acompañar la fe de una comunidad. Yo creo que en todo momento no estamos llamados a lo mismo, ni todos estamos llamados a lo mismo, ni en el mismo sitio, ¿no? Entonces yo creo que todo eso sería pues como el retrato robot de un cantante católico que verdaderamente quiera poner los talentos en las manos de Dios. Amén. Jesús, aquí tenemos bastantes guitarras. No te puedes ir de entre notas sin poder regalarnos un pedacito de una canción. Venga, tú puedes agarrar la que tú quieras. Venga. Ok, perfecto. Esta, por ejemplo. Ajá. Vamos a coger esta, por ejemplo. Muy bien. Algo así, alguna sugerencia, ¿no? La que tú quieras, sorpréndenos. Un estribillo, venga. Para que sigamos todos siempre confiando en que Dios nunca se deja ganar en generosidad, nunca nos deja solos, no hay mejor sitio que en sus manos. Porque cuando sopla el viento, pongo todo lo que tengo en tus manos, en tus manos. Porque fallan los abrazos, pongo todo lo que tengo en tus manos. Cuando estoy abandonado, pongo todo lo que tengo en tus manos, en tus manos. Si luchar es lo que quiero, pongo todo lo que tengo en tus manos. En tus manos. Por gloria de Dios. Espectacular, qué bendición. En tus manos, Jesús, me parece excelente. En tus manos siempre pues colocamos la gran providencia y la gran voluntad que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Agradecerte por acompañarnos en esta humilde casa de FTV, específicamente en Entre Notas. Esperamos que estés nuevamente con nosotros y por supuesto pues cada uno de los que está en casa agradecerles la sintonía. Muchísimas gracias, Jesús, y que el Señor y por supuesto nuestra Madre Santa María la Antigua, patrona de Panamá, siga guiando, protegiendo y dando esas bendiciones a tu gran carrera y a tu vida personal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga. Amén, 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 amén. Usted que está en casa, por favor, creo que es importante recordarles que sus donaciones son muy importantes para seguir evangelizando a través de las pantallas de FTV. Una vez más, agradecerles por su sintonía. Yo soy Catherine Vargas y nos vemos en un próximo episodio de Entre Notas. Vivirá